Hola, 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 ¿se escucha? Hola, hola, hola. Buenas noches. Hola, Ligia. Hola, Sandra. Damián, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, acá, gracias a Dios. Bueno, primero, bueno, vamos mientras tanto que la gente se va conectando. Perfecto. Por ahí varias preguntas dando vuelta. Buenas noches, Milena, Valeria Mac. Me imagino algunas personas que vos conocés más que yo. Sí. Buenas. A ¿Cómo Vale la andas? conozco. ¿Cómo andas, Sandra? Muy bien, Dami, ¿tú cómo vas? Bien, gracias. ¿Pero dónde estás? Para ahí, si querés, vamos conversando ya de a poquito, así la gente se va Ajá, conectando. dale, Eh, exacto. ¿Vos sos paisa? ¿Sos de Medellín? ¿Está bien así como digo paisa? Paisa, exacto. Paisa, paisa de Medellín, exactamente. Bueno, yo también estoy en Colombia, pero estoy en Bogotá. Así Exacto, que aguantando frío. ya tuvimos el honor de conocernos y vernos personalmente acá cuando se creó la asociación. Si no me equivoco, fue en Ajá, el 2016. la Asociación Colombiana de Coaching Ontológico Profesional, efectivamente. Tú eres uno Bien. de los fundadores, al igual que yo. Igualmente, igual que vos. Dice, yo leí el Ay, libro sí, de vale, Mac, vale, vale, yo le obsequié un libro mío. Qué lindo que Sandra, estés ahí, vale. Y vale es de Argentina, que para que ahí dice, sepas, de tu a ver, patria, a ver si leyó el vale, mismo libro Mac. que leí yo. Yo leí tres libros de Sandra, leí Aprendizaje, y después el modelo Siria y el modelo CIEA, algo así. Le falta una E en el Ajá, otro. No sé si exacto, vamos, el manual de no, coaching básico y el manual de coaching ontológico. no sé si vamos a Valeria, conversar de comparte cuál te leíste tú. bien. Yo Si sé te hago cuál, una, pero dilo tú. te hago ¿Ah? una pregunta ya que estamos. Sí, siempre tuve la curiosidad y dije algún día le voy a preguntar a Sandra. ¿Por qué en Medellín dicen vos? Así, Ah, es vos. muy chistoso, claro, exactamente. O sea, yo no te sé decir con exactitud, como etimológicamente, dónde será, pero de hecho ahí, en cierto sentido, es como una jerga relativamente con ciertos aspectos parecidos a los argentinos, porque Sí, efectivamente, normalmente, digamos, el paisa paisa, sobre todo, digamos, de pueblo, dice mucho es vos, ¿cierto? No, no tutean, sino que vos sí sos, por ejemplo. Ese es un dicho muy típico en nosotros. Pero normalmente, digamos, en los pueblos se hablan mucho es de vos. La gente no se tutea. Igual que el pero ¿qué tiene? pues, Ave María pues. A mí me contaron una historia, pero bueno, lo voy a chequear con vos, si tiene algo que ver con Carlos Gardel. Me dijeron que como había tango, bueno, creo que Gardel muere en Medellín, ¿no? Sí, imagínate, Gardel, imagínate que yo digo que mi tercera patria, la segunda es Ecuador, la tercera Argentina, porque yo tengo familia argentina. Y tuve unas primas que vivieron 10 años acá durante toda mi niñez. Entonces yo amo Argentina. Y Mm, recuerdo que me encanta ir a los shows de tango y yo era frustrada cuando me daba cuenta de que no habían, digamos, ahora se volvieron más comerciales en los últimos años, pero antes no. Tú no encontrabas precisamente como shows de tangos, mientras que acá en Antioquia es muy popular el tango, o sea, buen antioqueño te canta tangos, definitivamente. Y efectivamente una figura muy alusiva fue Gardel. Y Gardel muere efectivamente en un accidente aéreo acá, pues lamentablemente. Entonces, aquí hay un lugar de tango llamado la Casa Gardeliana, de hecho. Y es, digamos, el tango es una forma de vivir acá en Medellín para el paisa paisa. que bueno, en otra entrevista vamos a conversar sobre las culturas argentinas y Sí. las influencias que hay por ahí dando vuelta. Pero bueno, me gustaría presentarte, antes que nada. Eh, para mí, si yo tuvieras que definirte, del tiempo que te conozco y empecé a escuchar de vos, si te tuviera que definir en una palabra, sos inspiración, para mí.
Eh, Inspiración, bueno, ya lo hemos hablado varias veces personalmente, inspiración, dice ahí competencia emocional, Emocional, ese fue el libro que le regalé a la Vale. que le regalaste. Sos inspiración, sos pasión, y creo que el mensaje de hoy es, bueno, vos sabés que en Colombia más que nada hace un tiempo se viene hablando del coaching. Quizás en otros países la definición de coaching ontológico eh, están como más bajado a la rentabilidad práctica, quizás en Argentina, en Chile, y en Colombia todavía nos sigue pasando esto de que el coaching ontológico se sigue confundiendo, como siempre digo yo, se confundía primero con la odontología y hoy con la oncología. Entonces, una de las cosas que estamos buscando en estas entrevistas, como referentes como vos, porque llevas mucho tiempo en el coaching, sos master coach, creaste una escuela, sos presidente de esa escuela Econex Internacional, es una escuela que está en muchos países, es una escuela fundante de la Asociación Colombiana de Coaching, es una de las escuelas muy reconocidas también a nivel internacional. Eh, y estás a punto de ser presidente también, de presidir la FICOP. Ujú. Entonces, Efectivamente, sí. ¿cómo, cómo a ver, si tuvieras que definirme, porque estos roles que está pasando en el mundo, que cada vez más mujeres están llegando a lugares que quizás hace un tiempo atrás, no sé si no tenían la posibilidad, pero ¿qué cosas vos creés que empezaron a pasar, que las mujeres cada vez se están animando más a llegar a lugares por ejemplo, presidir una federación, que me imagino que no es lo mismo que la asociación, pero es internacional? Claro, por supuesto. Mira, yo creo que más que nada es porque el mundo requiere algo que tenemos las mujeres y es la sensibilidad, ¿cierto? Al interior de las organizaciones. No porque los hombres no la posean, sino que nosotros la tenemos, digamos, mucho más exaltadas. Y cuando hablo de la sensibilidad es como ese espacio de conectarnos, digamos, más con las personas, de no solamente ver a las personas desde los resultados, sino también, digamos, desde esa necesidad de construir relación. Yo pienso que una organización exitosa es aquella que construye relaciones asertivas, que no mira simplemente al empleado como un trabajador que le produce, ¿cierto? Porque al fin y al cabo yo creo que uno como líder tiene en sus manos, digamos, como el desarrollo de esa persona, no solamente profesional, sino laboral y muchas veces, digamos, personal también. Hay muchos ámbitos en los que uno como líder puede entrar, digamos, como en ese espacio. Pienso también que las mujeres, posiblemente en estos momentos que están tomando tantos cargos de liderazgo, es porque han soltado, digamos, como muchos miedos y muchos mitos respecto, digamos, a el hombre siempre, digamos, como en un rol que obviamente lo han ejercido muy bien, ¿cierto? Pero que es muy particular porque muchas veces si una organización no es sensible y más aún en estos momentos de tantos cambios, ¿cómo vamos a llevar al mundo, digamos, a un espacio de transformación que todos sabemos que lo necesitamos? ¿Cierto? Entonces yo creo que ahí es donde la mujer juega un espacio demasiado especial y un rol donde puede conectar desde otros ámbitos al interior de las organizaciones. Y obviamente para mí es un honor, pues obviamente presidir la Federación Internacional de Coaching Ontológico es todo un desafío, es un reto y yo soy de las que pienso que no es uno solo, una organización, son todas las personas que la conforman, ¿cierto? Mm. Y lo lindo en la FICOP es que cada quien está poniendo, digamos, como ese trabajo ad honorem, gratuitamente, con tanto esfuerzo, con tanto amor y con tanta pasión. Entonces, así como yo soy una mujer apasionada, me gusta también la gente apasionada, ¿cierto? Que verdaderamente como que sueña en grande, que siente que en verdad sabe que a través de sus acciones vamos a construir algo muy hermoso para la profesión, que se viene construyendo, pero que la idea es seguirlo construyendo con más ahínco. Bien, Sandra, ¿y cuál es tu profesión inicial? O sea, Mi primera carrera fue diseño gráfico e industrial y posteriormente me formé como administradora de empresas. bien,
¿Cómo, y cómo, digamos, cómo llegó el coaching a tu vida? ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Qué te acordás de eso? Porque diseño gráfico me dijiste, ¿no? Sí, Industrial ajá, y sí, administradora de sí. empresa, ¿cómo llegó el coaching? Sí, pues imagínate que fue un espacio muy particular y yo digo que particular porque no fue exclusivamente, digamos como que directamente que lo quería buscar. Resulta que recuerdo que estaba en un evento de Acopi y en ese evento había obviamente muchísima gente, pero llegó una mujer y mejor dicho, casi que lo único que faltaba era que les tendieran tapete rojo. Y yo decía, claro, yo me conocía a todos esos empresarios, entonces yo decía, ¿quién es ella? Entonces recuerdo que me dijeron, yo no sé, pero ella es la coach, pero ¿cómo coach? ¿Qué es eso? No sé. Y yo, ¿y cómo se llama? No sé. ¿Y por qué es tan famosa? Porque es coach. No es que ella en hora de consultoría se puede ganar 2 o 3 veces lo que se gana un consultor. Y cuando eso ya había montado mi empresa de consultoría hace 16 años. Entonces yo dije, ay no, entonces yo voy a estudiar eso. Si uno se gana 2 o 3 veces más la hora de consultoría, yo estudio eso. Y ahí fue cuando comencé a indagar y me metí en el mundo del coaching. Y la verdad fue que fue un mundo que me transformó. Pero hay algo bien particular, porque si te soy franca, fue una transformación inconsciente, no fue una transformación consciente. Porque en esa época, de hecho, yo me formé en una escuela, mi primer formación en coaching fue en una escuela argentina. Entonces, imagínate, hace 16 años el coaching era súper básico, era sincrónico, te mandaban, era correos electrónicos, digamos como con una tarea, por decirlo de alguna forma, a desarrollar. De hecho, no tenía, digamos, como un coach Ahí específico a tu pregunta, lado. ahí Sí. pregunta Valeria quién era la coach en ese Eso iba a entonces. contar, o sea, en esa época, vale, te cuento que no había un coach per se. Recuerdo que, digamos, yo tenía a Cristina Perucci, así se llamaba ella, pero era más como que te daba como algunos tipsitos respecto, digamos, como que a los deberes o a las tareas, a las guías que mandaba, ¿cierto? Pero no era que a mí yo nunca recibí una sesión de coaching en esa época. ¿Cierto? Entonces era un programa todo virtual y tú tomabas opcionalmente digamos, una semana en Argentina, ¿cierto? Ahora bien, aquí lo particular y lo interesante fue que, claro, o sea, cuando yo estudiaba, miren, yo tengo, no sé, por ahí unas 10 formaciones diferentes en ciencias políticas con énfasis en geopolítica, en gerencia social, bueno, en fin, en una cantidad de cosas. Claro, cuando tú estudias, estudias en teoría por conocimiento, pero estudiar cuando te llevan a espacios de reflexión desde una mirada profunda del ser, que en este caso yo elegí el coaching ontológico, eso fue algo supremamente valioso para mí. Y fue algo tan bonito y les comparto que había muchos conceptos que los conocía, pero como que en mi cabeza se armó un rompecabezas, como que el rompecabezas del ser humano. Entonces fue algo muy particular porque les comparto y porque les decía yo que fue como un aprendizaje inconsciente, porque como que tú dices como, wow, qué chévere, ¿cierto? Pero como les digo, era una formación tan básica, que como que no podías atravesarla desde el cuerpo ni desde la emoción, digamos, como lo hacemos ahora las escuelas, ¿cierto? Desde los 3 dominios. Pero lo particular, ¿sabes qué? Fue que mis clientes eran, digamos, nosotros somos una empresa, una de nuestras unidades de negocio es consultora, mis clientes fueron los que me mostraron el cambio. Porque yo no sentía el cambio en mí, fueron mis clientes los que me hicieron consciente del cambio cuando me decían, por ejemplo, óyeme, ¿tú cómo lograste eso con ellos? Y yo les decía, conversando, pero ¿cuál es la forma en que tú conversas y la que yo converso? Y fue comenzar a darme cuenta que tenía una cantidad de distinciones que se volvieron recursos absolutamente valiosos para mi vida. Entonces, realmente yo te digo que eso fue algo espectacular. Y ahí fue, de hecho, imagínate, la historia muy linda es de mi escuela, tiene que ver con que imagínate que precisamente un cliente, hacíamos un direccionamiento estratégico y en ese direccionamiento estratégico, el presidente un día me va diciendo, ven, yo no entiendo cuál es la diferencia, todos te corren, todos hacen lo que tú les digas y a mí no. ¿Cómo lo haces? Y yo recuerdo que yo le fui diciendo a él,
Pacho, es la forma en que tú dices las cosas, la forma que yo le digo, tú lo regañas, tú le muestras los defectos, tú no confías. Yo confío, yo les muestro las fortalezas, yo los empodero. Esa es la diferencia. Recuerdo que estudiaste coaching, montame un programa de esos acá. Y yo, no, Pacho, eso, mejor dicho, eso te recomiendo esas escuelas. Y él, no, 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 yo quiero que tú seas la que lo montes. Y recuerdo que él esperó casi un año, porque yo le dije, demoraría por ahí un año en montar un programa de formación como escuela. Y simplemente quiero mostrarte los resultados del coaching tan hermoso. Recuerdo que esa compañía a los 3 años triplicó su patrimonio porque formó a todos los líderes como coaches ontológicos. Y ahí es donde tú ves los recursos precisamente de la formación en coaching, esa coordinación de acciones, ese trabajo en equipo, esas conversaciones que se vuelven conversaciones mucho más auténticas, ese espacio de aprender cómo a negociar conflictos de una manera más efectiva. Ha sido una experiencia maravillosa. Qué bueno, Sandra, lo que contás. Pero ¿cómo relacionaste vos al principio el coaching con tu profesión inicial? O sea, normalmente nos pasa esto de que cuando entramos a estudiar coaching, algunos son ingenieros, otros abogados, y llega un punto en que se busca como, bueno, empiezo a estudiar coaching para sumar más herramienta para la profesión inicial. ¿Cómo, ¿Cómo pudiste complementar al principio hasta que llegás a decidir hacer coaching solamente y crear una escuela? Pero al principio, ¿cómo fue ese? Mira, sabes que como realmente lo hice, como te decía, era para ganar más dinero como consultora, lo que yo vi fuera que era un recurso para la vida. Pues, Mm, y de hecho yo siempre he dicho que a uno le deberían enseñar coaching ontológico desde niño, ¿cierto? O muchas distinciones, no el coaching per se como metodología, pero sí muchas distinciones ontológicas, ¿cierto? Porque ahí es donde aprendemos a entender lo que viene a ser la escucha, ¿cierto? mm, Y bien, lo que viene a ser la escucha ontológica, ni siquiera la escucha activa. Y dentro de eso, esa escucha ontológica que muchas veces te conecta literalmente con el alma de un ser humano. Y el aprender a darnos cuenta que nosotros no sabemos escuchar las inquietudes de los seres humanos. Y al yo no escuchar la inquietud de un ser humano, pues cómo voy a crear un mundo de posibilidades. ¿Cierto? Entonces te das cuenta como de tantas cosas que son enriquecedoras del poder de las conversaciones, de en esas conversaciones la forma en que nosotros hablamos, de cómo muchas veces la forma en que nos educaron nos lleva a que nosotros no sepamos gestionar una emoción y que fácilmente se puede ver en una conversación, ¿cierto? Entonces siempre las conversaciones son de acusar o de echarle la culpa al otro y no vemos el espacio de aprendizaje en nosotros, o que muchas veces una conversación se debe enfocar es en el proceso, no en atacar, ¿cierto? Y en el aprendizaje, y en ese aprendizaje, en esa inteligencia colectiva que tanta falta nos hace a nosotros. Entonces, realmente, digamos, fue una profesión que sin creer yo, porque no lo esperaba, calzó perfectamente, calza en cualquier tipo de carrera y cualquier tipo de profesión, ¿cierto? Y hasta en una persona que ni siquiera labore, porque te mm. permite una mejor relación en familia, con tu pareja, con tus hijos, en tu mundo y en tu vida laboral, y sobre todo en tu vida personal, porque es que es donde viene ese poder del autocoach, de esas Mm. preguntas que nos tenemos que hacer, de darnos cuenta que muchas veces tenemos que reflexionar y que todos tenemos espacios de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ahí es donde verdaderamente te das cuenta que no es algo que tenga que calzar per se con como con una profesión o como con un aspecto de la vida laboral, sino que es como algo transversal, definitivamente. Qué bueno. Soñemos un ratito, Sandra, o sea, te voy a invitar a como que a soñar. O sea, recién hablaste algo de los niños y, y bueno, uno piensa en sus hijos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasaría si ellos tuvieran un descubrimiento en los colegios de este mundo emocional y este mundo corporal que estás contando? Eh, ¿Qué descubriste vos jugando un poquito con esto, ¿no? Del sueño de qué pasaría si hoy en el mundo se despertara todo y dice, bueno, vamos a incluir el coaching ontológico no solamente en los colegios, sino en las empresas, en la organización, en la política. ¿Qué beneficios traería esto? Mira, yo pienso que obviamente incalculables, pero dentro de eso, por ejemplo, eh, pienso que en los colegios normalmente hay mucho sufrimiento, ¿cierto? Por la forma de ser de los jóvenes, de los chicos, de los niños.
y que todo eso tiene que ver mucho con su forma de relacionarse y con lo que aprenden, digamos, en los hogares. Y somos conscientes también de que la gran mayoría de los papás tienen que trabajar. Es decir, ellos normalmente suelen estar solos y solos muchas veces solitos completamente o con una empleada doméstica, ¿cierto? Y casi Mm. que los padres lo que hacemos es ejercer y brindarles como nuestra calidad de vida, digamos en ese tiempo casi que nocturno donde la gente lo que hace es de dormir. Y la pregunta que no nos hacemos es cuáles son las herramientas que ellos requieren, ¿cierto? Mm. Y que son herramientas que nosotros mismos requerimos. Y dentro de eso, por ejemplo, uno es nuestra gestión emocional. De hecho, en el libro que yo le regalé a Valeria de competencia emocional, normalmente a mí me encanta preguntarle a la gente, dime, ¿cuántas emociones conoces tú? Y te digo que lo máximo que me han mencionado son 18 y nosotros tenemos más de 300 emociones. Y si yo no Mm. reconozco mi emoción, entonces ¿cómo voy a saber diluir o solucionar eso que a mí me está aconteciendo como ser humano? ¿Cierto? Ahora bien, mira que, por ejemplo, si yo me pusiera a pensar, digamos como de niña, los niños a mí me encantan porque normalmente muestran, sobre todo cuando están chiquiticos, todos chiquitines, sus emociones a flor de piel, si sonríen, si se enojan, todo, ¿cierto? Y en qué momento perdemos como esa capacidad de expresar la emoción. Y tiene que ver como con este mundo que nos vende a nosotros no solamente conocimientos, sino digamos estereotipos y estándares de comportamiento. Y ahí es donde muchas veces no sabemos que las emociones se gestionan, ¿cierto? Y ahí es donde cuando nos comprendemos la importancia de gestionar una emoción, es que yo creo que nos alivianamos de muchísimo sufrimiento como seres humanos, ¿cierto? Recordemos que el dolor es físico y el sufrimiento es emocional. Mm. Ahí, por ejemplo, digamos, algún otro recurso incalculable para uno, digamos, educándose para un niño es el arte de escuchar. Definitivamente, no sabemos escucharnos. Nosotros ¿Qué escuchamos era, para responder. qué era escuchar para vos antes del coaching y qué interpretación le diste hoy? Porque no es lo mismo tampoco, mira, yo estudié mi primera certificación, bueno, mi primera vez que escuché de ontología de lenguaje y escucha fue en el año 2001, en plena crisis Mm, económica en Argentina, me acuerdo de la caída del mm, presidente. Después hice un proceso de certificación 2004-2006, también en Argentina. Y después, en el 2010, hice mi proceso ya de certificación de coaching ontológico y escuché por primera vez la definición de escucha. Pero hoy, mm. después de 10 años, tengo una nueva mirada de lo que significa escucha. ¿Cómo fue cambiando eso para vos antes de entrar al mundo del coaching y hoy? Sí, claro. Mira, yo antes de entrar al mundo del coaching pensaba que uno escuchaba era para responder. Ajá. Ese era el concepto, si yo te fuera decir así de simple. Como coach ontológica, lo que me doy cuenta es que el escuchar, efectivamente, como diría Humberto Maturana, es una danza entre el hablar, el escuchar y el emocionar, ¿cierto? Cada vez que nosotros estamos escuchando sentimos emoción, cada vez que el otro habla siente emociones, pero la importancia es darnos cuenta que la escucha es la parte activa del lenguaje, ¿cierto? Porque hablamos para ser escuchados. Mm. ¿Cierto? Sin embargo, lo que vemos es personas que normalmente no escuchan y que cada vez empeora más porque la persona de hecho normalmente está pegada del WhatsApp o del celular o diciendo, no, no, o mirando el computador, háblame, que te estoy poniendo atención, ¿cierto? Y es donde te das cuenta que el escuchar tiene un concepto muchísimo más profundo, ¿cierto? Y que ahí está con varios ámbitos, el ámbito de la acción, el ámbito de la inquietud, de aprender a escuchar la inquietud en el otro y que normalmente no la decimos con palabras, Mm. que ese es pues el famoso acto ilocutorio, hiperlocutorio también, ¿cierto? Y que si no aprendemos a escuchar no solamente lo que el otro dice, sino sus silencios, su emocionar, su corporalidad, verdaderamente muchas veces no nos vamos a conectar realmente con el otro y con su necesidad. Y ahí es donde verdaderamente cuando aprendemos a escuchar es que podemos crear posibilidades, ¿cierto? Porque ahí es donde nosotros mismos escuchamos posibilidades. Entonces yo digo que eso es algo hermosísimo porque es como que en verdad como que activamos una capacidad o desarrollamos más bien una competencia además que no es fácil, es difícil. Mira, yo como coach, a mí me encanta preguntarle a mis alumnos, ustedes de 1 a 10 en escucha, en qué puntaje se ponen?
y normalmente siempre se ponen en 8, en 9, en 7, los más humildes. Y después de que tenemos la clase, se ponen en 3, 4. Y ahí es donde te das cuenta de que ni siquiera uno como coach, uno todavía falla muchísimo. Uno yo creo que estaría en un 7 cuando máximo. Y eso que todavía nos falta desarrollar muchísimo competencias, pero es algo absolutamente valioso. O sabes que pensando un poquito en esta distinción de escucha y todo lo que venís contando, eh, ¿qué cosas crees vos que dejó al descubierto esta pandemia? O sea, pensando un poquito, observo, ¿no? En la forma de lo que vos traías al principio, la educación tradicional, esto de acumular información, de solamente transmitir una información, muchas veces sin hacernos cargo de lo que escuchan los alumnos, ¿sí? Una cosa es la forma en que se educa, o la cultura más que nada, ¿no? A nivel global, cómo se educa, o cómo está enfocado el modelo educativo. En las organizaciones, por ejemplo, hoy, bueno, yo estoy con un amigo acá que es ingeniero, arquitecto de software, sistema, y veo, por ejemplo, cómo hay una crisis de comunicación, o sea, esto de trabajar desde la casa, la virtualidad, de no tener esta mirada emocional, esta competencia emocional, ¿no? De mirar las emociones del otro, docentes quejándose no hablo solamente porque se busca como hablar o poner en evidencia del manejo de la tecnología, pero creo que baja un poquito más allá la tecnología, ¿no? No poder ver la emoción en la que está el chico, el niño en la casa, eh, o qué emoción necesito primero gestionar en los niños en la casa para que ese aprendizaje ocurra, como por ejemplo que me presten atención. Eh, ¿Qué pensás vos sobre esto? De qué cosas la pandemia va a dejar en evidencia, o si va a aparecer algo distinto en relación a esto? ¿Y cuál es la diferencia o la ventaja, por ejemplo, de que hoy hay muchos maestros que son coach, muchísimos maestros? O sea, ¿qué ventaja quizás Sí, están teniendo ellos a diferencia de alguien que no ha estudiado coaching? sí. Principalmente el ontológico. Mira, yo pienso que una de las cosas que nos ha dejado esta pandemia, digamos, como aprendizaje o que sacó al descubierto, como era tu pregunta, es que definitivamente estamos viviendo desde el tener y hemos dejado de lado lo que somos, es decir, de aprender a vivir desde lo que somos. Y yo pienso que cuando nosotros vivimos desde lo que somos, tenemos una vida muchísimo más significativa, porque el tener va a ser algo por resultado, ¿cierto? Eh, y es muy particular y más aún yo como coach que veo que normalmente la gente vive como sin propósito y es algo muy irónico y más aún yo que trabajo con muchos líderes. Uno puede creer que tienen propósito porque tienen altos cargos, pero muchas veces tú ves no, o sea, que es un tener, un acumular por proveer a su familia y darle, digamos, un estatus y una forma de vida que tal vez a ellos les faltó o que quieren elevar, ¿cierto? Y eso lo ves en toda índole del ser humano. Y desde ese ámbito yo creo que eso nos llevó, digamos, a un espacio de autorreflexión y a pensar en qué cosas teníamos que cambiar, porque esta pandemia obviamente nos conectó muchísimo con el miedo, ¿cierto? Con el estrés, con la ansiedad, a muchos con la pérdida de sus trabajos, de sus negocios, tanto esfuerzo y tantas cosas. Y la pregunta que muchos habrán hecho o que nos debemos de hacer es, ¿y qué vale lo que yo tengo, lo que soy? ¿Y qué Mm, construyo en mí? ¿Y qué tengo que rediseñar? ¿Y qué nuevo espacio, digamos, como de conciencia tengo que comenzar a construir? ¿Cierto? ¿Y qué tipo de relación y de familia tengo? ¿Cierto? Y ahí es donde muchas veces, digamos, dentro de esos roles, digamos, si soy mamá o si soy papá, que en teoría debería cumplir ese rol, lo hemos dejado, porque obviamente como que nos llama más el trabajo y no es porque una persona muchas veces quiera, es porque cada vez, digamos, las organizaciones como que te llevan mucho como a esa dinámica de la producción. Pero también como coaches sabemos a ver, es que tengo o es que elijo, o es que elijo mm. trabajar también de esa manera, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí hay demasiados aprendizajes. Me encanta como una amiga
le dice el coronaaprendizaje, y yo también le digo coronaaprendizaje, porque independientemente, digamos, a que haya generado, digamos, como tantos momentos de adversidad y de dificultad en los seres humanos, es, digamos, también más como un regalo en el sentido de que lo que nosotros tenemos que aprender y sobre todo que lo que nosotros debemos de cambiar como seres humanos, ¿cierto? Es impresionante, yo me quedo sorprendida cómo cada ser, digamos, trabaja desde lo individual y no desde lo colectivo. Y Mm. siempre he pensado que una frase que yo tengo personal es que yo digo que uno vino a este mundo a dejar lo mejor de lo que lo encontramos. En caso contrario, perdimos la avenida. Y es muy triste porque casi siempre tú ves que las personas viven es desde su propósito de tener, no desde ese propósito del ser. Y yo creo que cuando uno se conecta con el ser del otro es el mayor regalo que uno puede tener, definitivamente, porque ahí es donde uno, como que el otro te regala un pedacito de su alma, definitivamente. Qué buenas. Bueno, ahí está, te estaban saludando, dice Sandra, tremenda coach. ¿Eh? Bien. Por ahí había alguien de Pihue. Pihue, Argentina, es una ciudad que está en la provincia de Buenos Aires, que tuve la oportunidad de conocerlo. Es una ciudad, bueno, bastante, bastante lejos. Trajiste esta conversación del corona aprendizaje. Me gustó esto. Eh, ¿Qué aprendizaje te trajo a vos este parate? Aparte de parar tu viaje, porque sé que sé que vivís en el avión prácticamente, cada vez que hablábamos, no, saliendo, que estoy regresando, que estoy en el aeropuerto, aparte de parar, porque prácticamente nos obligaron, pero bueno, principalmente vos que estabas viajando más en este tiempo, porque tu escuela está en varios países, ¿qué otras cosas descubriste o vos decís que te trajeron como un regalo? Vino como un regalo para vos. Claro, mira, son muchísimas cosas. Uno fue realmente el parar, ¿cierto? O sea, cuando digamos como que te conectas, yo siempre he trabajado conectada bajo dos palabras, servicio y amor. Y Mm. todos mis alumnos, mis clientes lo saben. Saben que digamos como que todos mis actos están llenos de capacidad de servicio y de amor y por eso busco entregar como lo mejor de mí, del trabajo, del servicio que nosotros ofrecemos, digamos, en iConnex. Pero obviamente cuando estás en esa dinámica, entras en un plano también de alguna forma parecido a lo que estamos todos, en una dinámica laboral donde entonces viaje, entonces la maleta, entonces para un lado y entonces para el otro. Y obviamente yo lo siento como una misión, pero también ahí es donde viene el plano de, ¿y tú qué, Sandra? O sea, si yo me mirara al espejo, ¿y tú qué? Y entonces, ¿cuándo vas a descansar? Y cuándo como que te vas a relajar. Y entonces, de alguna forma, digamos, es un poco lo que le está uno enseñando al otro, pero también uno como que puede entrar en esa dinámica. Y eso que yo, por fortuna, me salgo de esa matriz, como la película Matrix, ¿cierto? Pero también como que vuelves y entras también en esa dinámica tan compleja. Entonces para mí fue como maravilloso, digamos, uno, ese stand-by, como ese parar. El otro regalo fantástico fue, digamos, yo con mis hijas tengo una excelente relación, pero la verdad es que eso ha sido maravilloso para nosotros, ¿cierto? El estar como juntas, el comenzar, digamos, como a generar actividades que hacía tiempos habíamos dejado de hacer, el, digamos, compartir y abordar conversaciones como más profundas. Y yo digo que esto ha generado algo bien particular y es que en los hogares funcionales como que recibes a tus hijos como un regalo, definitivamente, y construyes y fortaleces la relación. Tal vez, digamos, cuando hay hogares disfuncionales, se crean antes, digamos, muchas veces como más conflictos y más digamos, sufrimiento en cierto sentido y tal vez a la persona le toque tomar Mm. decisiones. Pero digamos, en mi caso fue como todo un regalo hasta con mis mascotas. Yo digo, yo tengo dos hijas caninas, Dulce y Vainilla, y yo digo que ellas también han sido absolutamente beneficiadas porque están absolutamente mimadas. También, ¿sabes cuál fue el otro regalo? A pesar, digamos, como de la adversidad, fue la reinvención. Y yo sé que la palabra, todo el mundo dice que está muy trillada, ¿cierto? No obstante, pienso que eso nos ha llevado, digamos, a qué cosas no solamente tengo que cambiar yo como ser humano, sino también al interior de mi negocio y que tal vez puedan agregar hasta mucho más valor, ¿cierto? Y esto ha sido, digamos, desde un aprendizaje acelerado. Mm. Entonces, digamos, esos son como algunos de los aspectos. También, digamos, la reconexión con otros. Yo digo que alumnos que yo
mejor dicho, por mí hace como 15 años, como que eso fue un espacio donde la gente como que quería hablar y escucharse. Siento también que la gente ahora no habla tanto desde la rapidez, que quiere hablar un poquito más profundo, entonces yo creo que eso también es otro regalo. Qué Son bueno, Santa. muchas. Dice, bueno, Artigiana, Claudia, Jaramillo y Sandra, solo más. Ay, qué linda. Excepcional, te quiero montones, sí, para nosotros sos referente del coaching a nivel mundial. Sí, lo que vos traías, esto de la reinvención, bueno, vos que tenés escuela y nosotros también que estamos llevando la escuela acá en Colombia, fue mira, nosotros pensábamos siempre de que eh, había que tener competencia para generar contextos emocionales, eh, para que los aprendizajes ocurran debajo de un techo, en un salón, las dinámicas corporales y incluir estos tres dominios que tanto el coaching como que bueno, está bien dicho, se apropia o fomenta de que incluye los tres dominios en los procesos de aprendizaje, pero vino una ruptura importante cuando nos dijeron las clases presenciales no, todavía no nos podemos juntar, Así es. pero el hecho de lo que vos traes está bueno, porque muchas personas, bueno, para los que escuchan después también las grabaciones y todo esto, eh, quedan como en el hecho de no saber qué hacer. Y esto de tener ciertas competencias, la que vos hablás, emocionales, por ejemplo, de poder distinguir las nuestras, para poder observar en el otro, para poder generar un contexto emocional a nivel virtual, creo que eso es un regalo que nos ha dado el coaching ontológico, ¿no? De encontrarnos también preparados, porque yo creo que en el caso nuestro el trabajo ha aumentado, no sé si independientemente, creo que a mí me pasa como que trabajo más ahora que antes, pues estoy acá tomando mi mate, pero sí, sí, sí como que hay ciertas cosas que podemos decir, este gran quiebre, esta gran crisis, no encontró preparado, no encontró tan, no sé si te pasa lo mismo a nivel escuela, digamos, esto de poder rediseñarte, de dar una clase virtual y romper nuestros propios juicios, ¿no? De imposibilidad. Claro, ¿Sí lo claro, ves? exactamente. Sí, claro. Lo que pasa es que, mira, ahí ha habido un mito, ¿cierto? Y es, digamos, sí, me imagino que la gran mayoría de los que están conectados son coaches, para quienes no lo son, digamos, una distinción importante que tiene el coaching ontológico es que trabajamos los tres dominios del ser: cuerpo, Mm. emoción y lenguaje. Es decir, consideramos que no hay uno sin el otro. Es decir, si yo les digo a ustedes en estos momentos que estoy enojada, ¿me creen? No, porque no tengo ni la corporalidad, ni el tono de voz, ni la emoción para decir, digamos, de que estoy enojada, ¿cierto? Entonces, a la luz de esto, digamos, en los procesos que nosotros generamos con los alumnos, por eso nos gusta más la clase presencial, porque es un medio que permite que lo corporal y lo emocional se viva de mejor manera. Entonces, claro, eso nos llevó a todos unos desafíos, porque entonces, digamos, es muy típico en la clase, a quienes son mis alumnos y que han sido mis alumnos y que están aquí, uno que el abrazo, ¿cierto? El abrazo que al principio son, uy, qué abrazadera, y ya después se dan cuenta de la importancia corporal. Entonces, y el abrazo, pues, como se hace virtual. Pero mira que ahí es donde está el recurso de la creatividad, porque el cerebro no hace distinción entre lo que es realidad y fantasía, ¿cierto? Miren que por eso cuando nos preocupamos estamos sintiendo la emoción y eso ni siquiera está ocurriendo. Entonces, claro, es donde te das cuenta que no hay recursos, el recurso no es el otro, pero el recurso puede ser que todos los alumnos tengan un cojín a la mano y entonces mirando a la cámara se imaginen que están abrazando a cada uno y el efecto se está cumpliendo, ¿cierto? Y así digamos como en diferentes dimensiones. Entonces, como decías tú, eso deconstruyó el mito para muchos coaches y en muchas escuelas de que el coaching ontológico tenía que ser presencial. Ahora bien, digamos que es un medio, los medios que permiten, o sea, la virtualidad, semipresencial o presencial, todos los medios permiten es una experiencia diferente. Obviamente que es mejor un abrazo en vivo o en directo, sí, pero si no se puede dar, hay que generar, digamos, como esos recursos. Y la verdad es que nosotros, digamos, en ciertas experiencias, o mejor dicho, en todas las experiencias, ha sido algo fantástico. Jamás llegamos a pensar que podíamos lograrlo desde lo virtual. Qué bueno. Impresionante.
La verdad que sí, Sí, y ahí impresionante. también, y quiero traer esto último también de lo que tú decías, que aquí hay recursos muy valiosos cuando eres coach ontológico, porque no es que estemos, pues, mejor dicho, en el nirvana, ni que no sintamos nada, ni que no nos enojemos, no, sentimos miedo, nos enojamos, sentimos la ansiedad, y más con todo eso, pero lo lindo del recurso es que sabemos gestionar más rápido la emoción. Entonces Mm. la brecha no es tan profunda y el tiempo para el cambio tampoco es tan profundo. Es como que se acorta la brecha y se acorta el tiempo. Como que traspasamos ese umbral de sufrimiento mucho más rápido desde la emoción que estemos sintiendo y nos conectamos más rápidamente con el aprendizaje. En modo aprendiz y transformamos la emoción a una emoción más saludable. Qué bueno, mira, vos estás trayendo esto y quizás algunas personas que escuchen digan, bueno, pero ¿cómo hago yo que me... Porque las personas cuando hablan de las emociones, una de las cosas que nosotros vemos que existe es para mí, el analfabetismo emocional, ¿no? Yo lo llamo así. Nosotros solamente por ahí podemos decir, ¿y cómo te sentís vos en las empresas? Yo hablo con mi amigo, no, están todo mal, se llevan mal, están peleando, y por ahí pueden nombrar como la frustración o la ansiedad, como que son las emociones como que escuchan, están de moda y muchas veces transmiten algo que ni siquiera saben qué es o simplemente de su interpretación. Pero esto de tener esta competencia de saber gestionar nuestras emociones, ¿cómo gestionás vos tus emociones? Si tuvieras que ponerlo en un ejemplo, para alguien que diga, bueno, pero a mí me pasan cosas, yo lo único que sé es que me siento ahogado Claro, y escuché a mi mamá que tengo que salir a correr para que se me pase. claro. Le voy a dar un ejemplo bien sencillo, buena pregunta. Imagínense en que estoy hablando con alguien eh, vamos a suponer que yo lo que estoy sintiendo es, vamos a suponer, es un cliente. Le Soy yo. pregunto, ve y le, exacto, viste, oye, Che, ¿cómo estás? Ve, mira, el negocio sí lo aprobaron, no, Sandrita, no lo aprobaron. Y posiblemente me conecto con la frustración, ¿cierto? O Ujú. posiblemente hasta con la desesperación, ¿cierto? Entonces, pero es muy particular porque la pregunta, y muchas veces la persona se queda instalada en eso y, digamos, cambia su comportamiento. Entonces, lo primero que tienes que hacerte consciente es qué es lo que yo estoy sintiendo, o sea, emoción, decepción, ira, tristeza, o sea, cuál es la emoción. Cuando la tengo clara, vamos a suponer es frustración, la pregunta es, si esa emoción pudiera hablar conmigo, ¿qué me diría? Porque la estoy sintiendo. Entonces, ahí es donde, digamos, a mí me gusta mucho decirle a mis alumnos, imagínense que son pacientes esquizofrénicos, le digo pues con todo el amor, que están viendo la emoción ahí, ¿cierto? Porque recordemos que las personas esquizofrénicas ven otros. Entonces yo digo, suelta la emoción, o sea, busca que esté por fuera. ¿Cierto? Para que no te secuestre, porque el peor error que tenemos es que nos dejamos secuestrar por la emoción y nosotros no somos la emoción. Mm. La emoción simplemente nos invade por los pensamientos que nosotros tenemos. Entonces, si yo cojo y fum, como que veo vamos a suponer, mi frustración ahí, comienzo a conversar con ella, ¿cierto? Y es como, a ver, frustración, ¿por qué estás aquí? Créanme, yo sé que eso parece muy loco, pero eso es algo espectacular, porque cuando tú hablas con tu emoción, la emoción te responde. Dice, ¿sabes qué? Porque es que cómo es posible que ha pasado tanto tiempo con esta pandemia y no has podido hacer un negocio. Y si yo comienzo a decirle, pero es que mira que estoy generando esas otras alternativas. Sí, pero es que nada que sale nada. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando yo trabajo procesos de role playing con emociones, y siempre le digo, si la emoción te quisiera dar un consejo para no parecer tanto en tu vida, ¿qué te diría? Entonces, por ejemplo, ahí es donde tú ves cosas, te estás haciendo auto-coaching y ves cosas que no estabas viendo antes. Por ejemplo, como decir, ¿sabes qué? Es que yo pienso que estás muy lenta. Tienes que ir mucho más rápido, tienes que hacer más oferta, contacta más clientes, tal cosa, tal otra. Miren, créanme, eso es un hágase la luz. Mm. Tú conversaste contigo mismo desde otro rol y viste cosas que no eran, pero posteriormente a eso es como la gestión, ¿cierto? Entonces, todas las emociones tienen su emoción, llamémosla antagónica, ¿cierto? O su emoción contraria. Y no es que siempre de tristeza sea la alegría, no, porque la tristeza puede ser la paz, de la tristeza puede ser, así como puede ser la alegría, puede ser otra cosa, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que en la frustración yo quiero conectarme es con la ambición de que sí lo voy a lograr y que voy a lograr generar, de que voy a generar, digamos, negocios bien interesantes. Entonces la Sí. pregunta que posteriormente me hago es qué acciones voy a generar.
Y ahí es donde digo, bueno, voy a hacer esto, voy a llamar a todos estos clientes, voy lo uno, voy lo otro. Ahí, Así se gestionan las emociones. Es algo hermosísimo. bueno, ahí dice, menos mal que queda grabada, que si alguien escuche semejante señora coach, así quiero ser cuando sea grande, dice, me enorgullece que sea Qué lindo. pequeña. Pero mira, ahí viene algo importante que creo que esto nos da el coaching ontológico. Para poder hablar con alguien, primero tiene que hacerse visible, ¿no? O sea, si no, queda como un amigo invisible por ahí dando vuelta, y esto de poder empezar a reconocer ciertas emociones, porque yo siempre digo, si vos estás con un amigo y te peleaste con tu amigo y te resentiste con tu amigo, te alejás. Y yo creo que una de las grandes cosas de lo que vos estás trayendo que hace que vos puedas hablar con tus emociones es que descubrimos algo, no sé si te pasó lo mismo, eh, que la cultura nos enseña de que, principalmente en nuestras casas, hay ciertos patrones, ciertos ritos que aparecen, como por ejemplo que las emociones son malas, hay ciertas emociones que son como esos amigos resentidos que andan por allá, no hay que darle mucha pelota, si sos hombre no podés, la tristeza para vos no existe, y así, ¿no? Entonces tenés que empezar como a amistarte, y yo creo que una de las grandes cosas que me trajo a mí el coaching es descubrir esto, que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son funcionales, me predisponen a lograr ciertos resultados, que sí tienen por ahí sus intensidades, sus sombras, sus excesos, pero es romper esa creencia, que eso es una de las cosas que hace el coaching, es como, yo siempre digo, es como tenés un montón de pensamientos acá arriba, creencias, los sacás afuera y lo empezás a mirar. Hizo conmigo el coach. Yo no sé si te pasó lo mismo el hecho, porque la tristeza para mí era algo que, lo que vos decías, por más que estaba ahí, yo no lo hablaba, era algo como que no, estaba muy lejos. Y ni hablar, y ahí te quiero preguntar esto de qué cosas te ha regalado el coaching ontológico y qué cosas vos sentís que el coaching ontológico regala a las organizaciones, por el mundo donde vos te movés. ¿Qué cosas vos sentís que a ellos le hace un cambio tremendo a nivel cultural, a nivel organización? El hecho de, yo entré en una organización donde el líder es el valiente, el que va al frente, el que no puede sentir tristeza. Y yo ahora me pregunto, ¿qué hubiese pasado en cierto espacio? ¿Cuántos resultados hubiese conseguido, quizás en menos tiempo, si hubiese evitado la tristeza, por ejemplo? ¿Cuántas relaciones hubiese podido ver? Porque a mí, yo siempre digo que la tristeza es una emoción que me permite ver a lo demás, me permite quedarme quieto, o sea, por un momento poder quedar. Pero a vos ¿cómo llegaste a esto de las emociones? O sea, para que vos puedas hablar, ¿te pasó lo mismo de descubrir esto en tu proceso? ¿O te pasó algo Claro, mira, parecido? yo lo que pienso, digamos, es que algo que me ha regalado muchísimo el coaching ontológico es amarnos desde nuestra imperfección. Mm, Porque los seres que somos tiene que ver con lo bueno y lo malo, nuestros éxitos y nuestros fracasos. A mí me parece muy particular, quienes me conocen saben que yo soy súper abierta para conectar, para compartir mis fracasos. Y a la gente le parece súper raro, ¿cierto? Y yo les digo, es que yo soy lo que soy también por mi fracaso, no solamente por mis éxitos, ¿cierto? Y en ese espacio también es como desde el amor que debemos de tenernos y desde esa compasión, porque pienso que solemos amar tanto a otros, pero no precisamente nosotros creemos que nos amamos a nosotros mismos, pero normalmente con quienes somos más duros es con nosotros mismos. mm. Entonces ahí es donde precisamente te das cuenta que somos luz y sombra. Cierto, hay algo, una frase que era de no recuerdo si era de un polaco o un ruso, pero dice más o menos así. Dice, si fuera tan fácil como poner a todos los malos en un punto de la tierra y matarlos, sería lo más sencillo. Pero la línea que cruza el bien y el mal pasa por el centro mismo de todo corazón humano. ¿Y quién está dispuesto a arrancar parte de su corazón? Entonces, por ejemplo, Carl Gustav Jung hablaba mucho del concepto de la sombra
Y nosotros tenemos la sombra y eso forma Mm. parte del ser que nosotros somos. Y esa sombra está enmarcada precisamente por muchas emociones que posiblemente no son saludables, porque las emociones no son buenas ni malas, sino el efecto que producen en nosotros, ¿cierto? Entonces, a la luz de eso, digamos, tú decías algo súper bonito ahora, que era que normalmente, claro, como que mis sombras, ese ser en el que yo me convierto y no me gusta, no lo quiero ver y es como que lo oculto, así como cuando uno puede ocultar el desorden en casa, ¿cierto? Entonces, o que dejaste de lavar los platos, llegó visita, cierra la puerta de la cocina, yo qué sé, no, porque miren aquí algo bien lindo, miren, simplemente piensen, cuando ustedes ven la sombra en la pared, para que la sombra se pierda, ¿qué tienen que hacer? Acercarse a ella. Ah, Y sí. eso es lo que tenemos que hacer. Nos tenemos que acercar a esas cosas que no nos gustan de nosotros. Y muchas veces preguntarnos por qué están ahí, ¿cierto? Porque está ese ser duro, porque está la mujer perfeccionista, porque está el hombre exigente, porque, ¿cierto? Y no pasa nada. Pero simplemente cuando yo hablo con esas voces en mi interior, ahí es donde vamos a poder como entender muchas cosas que nos han ocurrido, muchas vendrán del pasado, muchas vendrán del presente. Pero lo importante es que cuando yo veo, que eso es también uno de los mayores regalos del coaching ontológico, es que cuando yo logro ver, es que puedo transformar esa realidad y puedo cambiar mi futuro, ¿cierto? Porque ahí es donde yo comienzo a generar acciones de eso que yo no quiero seguir viviendo. Entonces yo creo que el coaching o regala, o sea, tiene regalos inmensos, definitivamente en todos los aspectos de la vida. Yo siempre les digo a mis alumnos, mira, lo único que les prometo es que van a vivir la mejor experiencia de sus vidas. Qué bueno. Porque yo les digo, no les puedo prometer nada más. Tú me decías que, por ejemplo, ¿qué cosas puedo ofrecer en una organización? La coordinación impecable, verdaderamente, yo siempre he dicho que el trabajo en equipo es el resultado, por ejemplo, de capacidad de escucha, de aprender a negociar, digamos, con negociación gana-gana, de aprender a comunicarme asertivamente y afectivamente, o sea, tantas cosas que hacen que verdaderamente sea un espacio de trabajo en equipo. Mm. Entonces ahí hay, mejor dicho, mucho por Muchas cosas. conversar, pero hay poco tiempo. Sí, hay poco tiempo y ya faltan poquitos minutos, pero mira, esto es lo que vos estás trayendo. Eh, Después te voy a invitar a que podamos seguir conversando ya en otros espacios, en otro momento, a ver qué cosas pueden aparecer. Eh, Porque me gusta esto de que las personas bajen un poquito a tierra el coaching ontológico, que no es para un grupo selecto de personas o extraterrestres que por ahí andan dando vueltas, sino las cosas que nos han pasado en nuestra vida. Y esto es lo que dijiste recién, el hecho de poder acercarme a la sombra para que la sombra desaparezca. A mí me gusta escuchar o leer a Deep Chopra que habla de esto de la sombra, que nuestra luz puede ser nuestra sombra muchas veces. Y él dice esto de, yo para poder trascender lo que me pasa, necesito muchas veces aceptar la sombra, ver la sombra y desde ese lugar, porque si no pasa esto, ¿no? De que lo que vos decías, escondemos todo, cerramos la puerta para que no vean que está la cocina sucia y muchas veces el hecho de poder aceptar nuestra sombra es el punto para poder trascender. Bueno, algo así dice Chopra y que a mí me encantó porque hay un mundo donde lo que vos decías, ¿no? Lo bueno y lo malo, como que no hay un punto en el medio donde decís, bueno, pero pará, ¿qué tanto esto de esto que aprendí que es malo, puedo empezar a reconocer en mí y desde ese punto poder trascender? Señorita, yo sé que estamos a poco tiempo, pero si me tuvieras que decir en todo tu proceso de coaching, en una palabra o dos palabras, dijiste al principio de que hiciste muchas formaciones de coaching, entraste en proceso, talleres y demás cosas, pero de todo eso, ¿por qué elegiste el coaching ontológico? Y no otro tipo de coaching, que hay miles de coaching dando vuelta. ¿Por qué el coaching ontológico? Mira, yo tengo como 5 formaciones en coaching, pero el coaching ontológico siempre agradeceré a la vida. Creo que las cosas no son casuales, sino causales, que haya llegado el coaching ontológico a mi vida. Obviamente yo como que elegí, vi que era lo que más resonaba conmigo.
pero es porque es un coaching muy humano, es un coaching donde tú verdaderamente te interesas en la otra persona, donde aprendes precisamente a no juzgar al otro, a que verdaderamente amar al otro es respetarlo tal y como es, no como yo quiero que sea o como tú quieres que sea. Y en ese espacio, digamos, de una conversación de coaching, para nosotros los ontológicos no es una metodología, es una conexión verdaderamente con el otro, como con un fractal de su alma. Yo siempre le digo a mis coaches que yo les agradezco muchísimo por lo que aprendí, ¿cierto? Ellos creen que no, como que ellos aprendieron de uno solamente, pero yo digo, es que el otro me regaló un pedacito de su alma y de su historia, y de su dolor y de su sufrimiento, ¿cierto? Entonces, me parece que es un coaching muy humano, además que en el coaching ontológico trabajamos algo que llamamos aprendizaje de segundo orden, que si fuera a decirlo de una forma muy sencilla, tiene que ver con que normalmente en un problema vemos el síntoma y no vemos el problema real. Y el Mm. coach ontológico, desde esa conversación, lleva a la persona a que logre ver ese problema real y ahí es donde uno verdaderamente se puede hacer cargo y lo resuelven no solamente en el ámbito, yo qué sé, que si era un problema laboral, te das cuenta que lo puedes resolver también en el ámbito familiar o personal, porque normalmente eso afecta la vida de uno en diferentes dimensiones. qué bueno Sandra lo que estás trayendo. Bueno, hay muchas cosas para conversar, pero la última pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál fue la pregunta que te hicieron que más te ha impactado? ¿Viste? Porque los coaching se jactan de las preguntas poderosas, las El cosas. problema es que no sé cuánto tiempo tenemos, pero lo voy a contar, voy a tratar Tenemos, de contarlo rápido. tenemos 3 minutitos nada más, pero bueno. A ver, yo creo que yo siempre he dicho que el coaching es absolutamente valioso, pero recuerdo la primer persona que sin ser coach fue mi coach. Y recuerdo que estaba viviendo un momento muy complejo de mi vida y esa persona me dijo, ven, imagínate que tú te mueres y te vas para el cielo y Dios te dice, hija mía, ¿qué hiciste en la tierra? ¿Qué le dirías? Yo recuerdo que yo le comencé a decir, pues estar pendiente de mi esposo, ser feliz a mi esposo, estar pendiente de mi hija, de mi familia, ser feliz a mi familia. Siempre era hacer feliz a todos. Y me va diciendo ella, no, Dios te va a decir, no me digas qué hiciste por los demás, dime qué hiciste por ti. Te mandé completica, 2 brazos, 2 piernas, inteligente, ¿qué hiciste por ti? Y yo recuerdo que en esos momentos de mi vida, yo estaba casada y yo había dedicado mi vida solamente a mi esposo y a mi hija, ¿cierto? Y me di cuenta que yo había dejado de lado todos Mm. mis sueños. Y la verdad es que yo recuerdo que fue tan impactante para mí, esa fue la pregunta más dura. Yo recuerdo que yo me puse a llorar y, y recuerdo que eso me llevó, digamos, como a la reflexión, porque recuerdo que ella me dijo, ¿tú quieres seguir viviendo así? Entonces ahí yo tomé decisiones. Y por ejemplo, yo ahí siempre le agradeceré a esa persona que se apareció como un ángel en mi vida, porque me llevó a cambiar mi vida y a transformarla. Y ese día yo no solamente tomé decisiones importantes, sino que decidí que iba a hacer todo eso que yo quería hacer y que había soñado. Oye, mira todo lo que estás contando. Como que le llegamos a poner nombre. Hicimos una sesión de coaching. Le llegamos a ponerle nombre a esto de lo que lograste, porque hoy, bueno, como decíamos al principio, ¿no? Creaste una escuela, está en muchos países, estás a punto de presidir la Federación Internacional. Bueno, por ahí te salía Ramón saludándote, que fuiste inspiración para él. Ay, Eh, qué lindo. a mí, tú te propones, fue, me imagino, la pregunta. Bueno, va a quedar para otra conversación el tema de los libros. Tenés 20 libros actualmente, 11 publicados, 9 solamente para tus estudiantes, así que vas a tener que pasar algunos para que podamos leer de esos 9. Em, y también, bueno, escribís cuentos y un montón de cosas más. Así que, Sandra, te agradezco muchísimo. Para mí fue un honor conversar con vos. Me encanta cada vez que esa energía, esa pasión. Y ojalá que se repita. Claro que sí, Dami. Muchas gracias a ti por la invitación, a las personas que estuvieron viendo esta charla. Les mando un beso y un abrazo con mis mejores deseos. Un abrazo gigante. Mira, nos avisan que quedan 10